Dicen que cada pueblo tiene un lugar que la gente evita, un sitio donde las risas se apagan, los relojes parecen detenerse y hasta los perros se niegan a ladrar. En mi pueblo, ese lugar es el Parque de los Olivos. Era un espacio pequeño, rodeado de árboles altos y antiguos, con un aire que siempre parecía húmedo, incluso en los días más calurosos. En medio del parque, entre los columpios oxidados y el ahar enero cubierto de hojas secas, había uno en particular que nunca dejaba de moverse. Un simple columpio azul, viejo, chirriante, que se balanceaba suavemente aunque no hubiera viento. Algunos decían que era por la forma en que estaban colocadas las cadenas. Otros aseguraban que era por una corriente de aire que cruzaba entre los árboles. Pero los más viejos del barrio sabían que no era eso. Decían que ese columpio se movía porque alguien lo empujaba. Yo crecí escuchando esas historias. Mis amigos y yo solíamos apostar quién se atrevía a acercarse más al columpio. Ninguno duraba más de unos segundos. No era solo el movimiento, era la sensación. El aire alrededor de ese columpio no era igual. Era más frío, más pesado. Con los años, el parque fue abandonado, las luces dejaron de funcionar, el césped se secó y los juegos se oxidaron. Solo el columpio azul permaneció en pie, moviéndose con ese vaivén lento y constante que parecía seguir un ritmo invisible. Pasaron los años y yo me mudé del pueblo. Crecí, olvidé las historias, me acostumbré a vivir lejos de todo aquello. Pero hace poco, algo me hizo volver. Fue una llamada, una voz que no reconocí al principio. Sonaba vieja, cansada, temblorosa. ¿Eres tú, Samuel?, preguntó. Soy Marta, la hija de don Ernesto. Tardé unos segundos en recordarla. Don Ernesto había sido el cuidador del parque. Murió hace más de 20 años y su casa aún estaba frente a los columpios. Mi padre, continuó, mi padre dejó algo para ti. Dijo que tenías que volver. No supe qué responder. It's algo para mí. No había hablado con ese hombre en toda mi infancia, salvo las veces que nos gritaba desde la cerca para que no jugáramos entre los árboles. Ven esta noche, dijo ella, a no tardes. La llamada terminó. Intenté buscar el número, pero no existía en el registro. Ni siquiera aparecía en la pantalla de mi teléfono. Esa noche conduje hacia el pueblo. El camino era más largo de lo que recordaba. A cada kilómetro, las luces de la carretera se volvían más escasas y el silencio se hacía más denso. Cuando por fin llegué, noté que todo estaba casi igual, pero más viejo, más oscuro, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. La casa de don Ernesto seguía allí, frente al parque. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de una bisagra. Aún así, la reconocí. Crucé la calle y me detuve. El columpio seguía moviéndose, sin viento sin nadie alrededor. Entré a la casa. En el aire olía a humedad, madera podrida y algo más, algo metálico, como sangre seca. En la mesa del comedor había una caja pequeña, cubierta de polvo. Sobre ella, un papel amarillento con mi nombre escrito. Temblando, abrí la caja. Dentro había un cuaderno. La tapa estaba rota y las hojas manchadas de algo oscuro. La primera página decía Andiario de Ernesto Salazar. No abras este libro si ya es tarde. Si el columpio se mueve, aléjate. Me senté en el suelo y comencé a leer. 10 de junio de 1994, algo pasa en el parque. Desde hace semanas escucho pasos de noche, pequeños, suaves, como los de un niño. Cuando salgo con la linterna, no hay nadie, pero
el columpio azul. Siempre se está moviendo. En 15 de junio, los niños dicen que vieron a una niña sentada en el columpio. Llevaba un vestido blanco y el cabello cubriéndole la cara. Pensé que mentían hasta que la vi yo mismo en 17 de junio. Le hablé a Memirón. No tenía ojos, solo 2 huecos oscuros y una sonrisa tan grande que parecía cortarle la cara. Cerré el cuaderno de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo rebotando en las paredes. Quise salir de esa casa, pero algo en la ventana me detuvo. El columpio seguía moviéndose, pero ahora había alguien sentado en él. Quedé inmóvil. La figura era pequeña, delgada, el cabello caía sobre su rostro y sus manos colgaban a los lados. No podía verle la cara, pero sentía que me observaba. De pronto, el columpio se detuvo por completo. El silencio fue tan absoluto que podía escuchar mi respiración entrecortada. El columpio volvió a moverse, pero hacia atrás, como si alguien invisible lo empujara desde el frente. Corrí fuera de la casa, pero el suelo se sentía pesado, pegajoso. Era como si algo me sujetara los pies. Grité, pero mi voz se ahogó en la noche. Solo cuando logré cruzar la puerta sentí que podía respirar de nuevo. El columpio se detuvo otra vez. La niña ya no estaba. Caminé hasta mi coche sin mirar atrás. Pero antes de entrar, escuché una voz detrás de mí, a una voz infantil, suave, casi un susurro. ¿Quieres jugar conmigo? Di la vuelta y el parque estaba vacío. Solo el columpio se movía. Encendí el coche y aceleré sin mirar por el retrovisor. No dormí esa noche, pero al amanecer, mi teléfono sonó otra vez. Era el mismo número desconocido. Contesté en silencio. Luego, la voz de una niña. ¿Por qué te fuiste? El juego no ha terminado. El teléfono cayó de mis manos. Desde entonces, cada noche, cuando el viento sopla, escucho el chirrido de un columpio moviéndose, aunque esté a cientos de kilómetros de aquel parque. Y anoche, cuando miré por mi ventana, vi algo balanceándose lentamente frente a mi casa. Pasaron 3 noches desde aquella llamada. No volví a dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el chirrido del columpio, ese sonido agudo que se clava en la cabeza como una aguja. A veces lo oía fuera en mi ventana, otras dentro de la casa. Pensé que estaba perdiendo la razón, que mi mente me jugaba una mala pasada, hasta que recibí un paquete, sin remitente, sin sello postal, solo mi nombre escrito con la misma letra temblorosa que vi en el diario de Ernesto. Dentro había una sola hoja. No debiste abrir el cuaderno. Ahora ella te ha visto. No dormí esa noche. Y a la mañana siguiente decidí volver al pueblo. No podía seguir viviendo con esa sensación. Tenía que entender qué había pasado con ese lugar, con el parque, con la niña, con Ernesto. El pueblo estaba aún más vacío que antes. Las pocas casas que seguían en pie parecían haberse rendido al tiempo. Las ventanas cubiertas de polvo, los postes de luz torcidos, nadie caminaba por las calles. Cuando llegué al parque, el sol apenas salía. Las sombras de los árboles eran largas, alargadas como dedos, y el columpio azul seguía ahí inmóvil. Por primera vez en mucho tiempo estaba quieto. Caminé despacio hacia él. El metal oxidado reflejaba un brillo opaco y las cadenas parecían más cortas, como si se hubieran retorcido. En el asiento había algo, un trozo de tela blanca. Lo tomé con cuidado. Era parte de
un vestido pequeño de niña. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Los árboles crujían suavemente. Marta, llamé. ¿Estás aquí? El silencio fue la única respuesta. Seguí caminando por el parque hasta llegar al área donde antes estaba el hogar. Allí, la tierra estaba removida, como si alguien hubiera cavado recientemente. Me arrodillé y pasé la mano a la tierra. Estaba fría, muy fría. En ese momento, recordé algo del diario. Volví corriendo a la casa de Ernesto, buscando la página que había dejado a medias. 20 de junio. La niña vuelve cada noche. No sé de dónde viene, no sé qué quiere. Dice que busca su columpio, pero ese columpio estaba vacío cuando lo trajeron. 23 de junio. He visto cosas en el suelo del parque, pequeñas huellas que aparecen y desaparecen. A veces las escucho correr detrás de mí. No sé cuánto tiempo podré seguir aquí. 27 de junio. Hoy cavé bajo el columpio. Encontré algo, una muñeca, pero no era una muñeca cualquiera. Tenía cabello real y los ojos eran de vidrio, pero reflejaban la luna como si estuvieran vivos. 29 de junio. Ella quiere que juegue con ella, pero cada vez que lo hago, escucho otras voces. Voces que me llaman desde la tierra. Dicen que no la deje sola, que no la abandone otra vez. 2 de Julia. No puedo más, Si alguien encuentra este diario, queme el columpio, queme el parque, no la dejen salir. Al terminar de leer, las palabras parecían temblar sobre el papel. Las letras estaban difuminadas, como si la tinta se hubiera corrido por lágrimas. Decidí hacer lo que Ernesto escribió: buscar gasolina, prender fuego a ese lugar y acabar con lo que sea que habitara allí. Fui hasta la vieja gasolinera del pueblo en vacía. Solo quedaba un tambor de metal oxidado con un poco de combustible. Lo cargué como pude y regresé al parque al anochecer. El viento había comenzado a soplar. Las ramas se movían como si intentaran impedirme el paso. El columpio, una vez más, se balanceaba solo. Vertí la gasolina sobre el asiento, las cadenas, el suelo. Temblaban mis manos, pero debía hacerlo. Encendí un fósforo. Por un instante, todo pareció detenerse. Y en el asiento, ahora, estaba la muñeca. Su vestido estaba manchado, su rostro agrietado, pero sus ojos me seguían. Di un paso atrás, temblando, y de repente el columpio comenzó a moverse cada vez más rápido, más violento, hasta que las cadenas crujieron. La voz era suave, pero estaba dentro de mi cabeza. Me cubrí los oídos, pero la voz seguía allí, repitiendo una y otra vez la misma frase. No deberías haber hecho eso. No deberías haber hecho eso. De pronto sentí un tirón en la pierna. Algo frío me sujetó el tobillo. Miré hacia abajo y vi una mano pequeña saliendo de la tierra. Manos de niño. Grité, tratando de soltarme, pero era inútil. Me arrastraban hacia el suelo. Entonces una voz distinta habló. No era la de la niña. Era una voz grave, seca, que parecía salir de todos lados. Ella no está sola, nunca lo estuvo. El suelo se abrió bajo mí. Sentí la tierra tragándome. Y justo antes de caer por completo, algo me empujó hacia atrás con fuerza. Caí fuera del hoyo.
jadeando. El parque estaba en silencio otra vez. Las manos habían desaparecido. Solo quedaba la muñeca sentada frente a mí con la cabeza ladeada. Corrí fuera de allí sin mirar atrás. Llegué hasta el coche, cubierto de sudor y tierra. Arranqué, pero el motor no encendía. Golpeé el volante desesperado. Entonces, en el espejo retrovisor, la vi, la niña sentada en el asiento trasero, sonriendo. Me giré, pero no había nadie, solo el olor a tierra mojada y un leve susurro que dijo: «Ya no puedes irte, Samuel». El motor encendió, aceleré sin pensar. No sé cómo logré salir de ese pueblo. Solo recuerdo que cuando crucé el último puente, el sonido del columpio volvió a escucharse a lo lejos. Esa noche, en el motel donde me refugié, soñé con ella. Estaba de pie bajo la lluvia, sosteniendo la muñeca. Me dijo: «Si te alejas, otros vendrán a jugar y todos terminarán igual». Desperté empapado en sudor. Sobre la mesa de noche había una foto vieja. En ella, un grupo de niños jugaba en el Parque de los Olivos. En el centro, un columpio azul, y entre ellos estaba yo. No recordaba haber estado allí. A la mañana siguiente, el teléfono del motel comenzó a sonar a las 6 en punto. No había dado ese número a nadie. Dude, en contestar, pero lo hice en silencio. Luego, una respiración corta, agitada. «Samuel», dijo una voz que reconocí al instante. «No vuelvas al parque». Era Marta en su tono, era distinto al de la primera vez, más desesperado, casi al borde del llanto. «No sé qué hiciste», continuó. «Pero algo cambió desde anoche. Las luces de mi casa no paran de encenderse solas. Escucho pasos en el pasillo, risas en el patio. Y en el columpio hay alguien. Samuelan está de vuelta». Intenté hablar, pero ella colgó. Tomé mis cosas y conduje hacia su casa. Cuando League. El portón estaba abierto, la puerta principal entreabierta. Entré con cautela. El aire dentro era espeso, cargado, como si la casa respirara. En la sala encontré fotografías antiguas. En una de ellas aparecía don Ernesto, el padre de Marta, junto a un grupo de personas que parecían trabajadores. Detrás de ellos, el parque recién construido y al fondo, los columpios nuevos. En el reverso de la foto, una fecha 1985 y debajo, una frase escrita a mano en primera piedra sobre los huesos. A mi corazón se detuvo un instante sobre los huesos. Subí las escaleras llamando su nombre, pero no respondió. Al llegar al pasillo, escuché algo en el leve sonido de un columpio moviéndose dentro de la casa. Seguí el sonido hasta una habitación. Allí, colgando del techo, alguien había instalado un pequeño columpio de cuerda. En él, una muñeca idéntica a la del parque. La muñeca tenía una nota entre las manos. ¿Jugamos otra vez? Retrocedí, pero al hacerlo, choqué con algo. Me giré y vi a Marta. Sus ojos estaban enrojecidos, sus labios temblaban. «No la mires», dijo con voz quebrada. «Si la miras, te sigue». Traté de calmarla, pero ella comenzó a llorar. Mi padre intentó detenerla, susurró, pero no pudo. Todo empezó cuando construyeron el parque. Se sentó en el suelo y habló como si descargara años de silencio. Antes de que existiera el parque, allí había un orfanato, uno pequeño.
de madera. Un incendio lo destruyó por completo. Murieron 8 niños. Nadie supo por qué empezó el fuego. Algunos decían que fue un accidente, otros que alguien lo provocó. Cuando las autoridades limpiaron el terreno, no encontraron todos los cuerpos, solo 5. Años después, el municipio decidió construir el parque para olvidar la tragedia. Pero mi padre, que era obrero en la obra, descubrió restos bajo la tierra. Le dijeron que callara, que no removiera más el suelo. Lo hicieron igual, y el columpio azul. Lo colocaron justo donde estaban las tumbas. Marta temblaba. Yo apenas podía respirar. ¿Y la niña? Pregunté. Ella bajó la mirada. Era una de las huérfanas. Nadie recuerda su nombre, pero después del incendio hubo testigos que decían verla entre los árboles, balanceándose sola en el aire. Guardamos silencio. El viento golpeó la ventana y el columpio del techo comenzó a moverse lentamente. Marta me miró con terror. Ya está aquí. La muñeca cayó al suelo. Las luces parpadearon. Un ruido fuerte retumbó en toda la casa, como si algo hubiera caído en la planta baja. Corrimos hacia las escaleras, pero la puerta principal estaba cerrada con llave. Por dentro, golpeé con fuerza, sin éxito. Detrás de nosotros, en la oscuridad, una voz infantil habló. «Dijiste que jugarías conmigo». El aire se volvió helado. Una risa suave comenzó a llenar el pasillo. Marta gritó, corrió hacia la cocina y tomó un cuchillo. Yo apenas podía moverme. La luz titiló una vez más y allí estaba la niña, pequeña, pálida, con el vestido blanco chamuscado. Tenía el cabello mojado, como si acabara de salir del agua. «No quiero lastimarte», dijo Marta, temblando. «Solo dinos qué quieres». La niña ladeó la cabeza. Su voz era dulce, pero cada palabra dolía al oírla. «Quiero que recuerden, quiero mi nombre». De pronto, el fuego se encendió en las cortinas. Sin razón aparente, las llamas subieron por las paredes, devorando todo a su paso. Marta me empujó hacia la salida. «¡Corre!», gritó. El humo me cegaba. Apenas pude llegar hasta el jardín. Me giré para buscarla, pero una explosión me lanzó al suelo. La casa ardía como un infierno. Entre las llamas alcancé a ver la silueta de Marta junto a la niña, ambas quietas. La niña extendió una mano hacia mí. «No te vayas», susurró. La casa se derrumbó. Cuando los bomberos llegaron, el fuego ya se había apagado solo. No encontraron cuerpos, ni de Marta ni de nadie. Solo y una muñeca intacta, con un trozo de papel entre las manos. Ahora tú sabes mi historia. Volví al motel esa misma noche, temblando. Intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, pero en mi habitación había algo nuevo. El diario de Ernesto, abierto en una página que antes no existía. 5 de julio. Samuel Havu. Ella lo estaba esperando. No recordaba haber leído eso antes. La letra era la misma que las otras entradas, pero más torpe, más temblorosa. ¿Cómo sabía mi nombre? Me levanté y fui al baño a echarme agua en la cara. Cuando miré al espejo, algo me hizo retroceder. Detrás de mí, en el reflejo, el columpio se movía, solo que esta vez no estaba en el parque.
estaba en mi habitación. Me giré lentamente, con el corazón en la garganta. Allí estaba el mismo columpio azul, oxidado, clavado en el suelo del cuarto. Y sentada en él, la niña, sonriendo. Te dije que no podías irte. El aire se volvió gélido. El espejo se agrietó. La lámpara parpadeó. Corrí hacia la puerta, pero el pomo estaba helado. Sentí un dolor punzante en el pecho. Como si algo me oprimiera por dentro, caí al suelo. La niña se acercó, arrastrando los pies, dejando un rastro de agua y ceniza. Se inclinó y me susurró al oído: el juego continúa. Desperté al día siguiente, tirado en el suelo. El columpio había desaparecido. Todo parecía normal, pero mi cuerpo estaba cubierto de tierra húmeda. Y mis manos olían a humo. En la mesa, una nueva nota: cada vez que la olvidas, vuelve. Cada vez que recuerdas, la liberas. Pasé días sin salir del motel, intentando entender lo que estaba pasando. Revisé periódicos antiguos, archivos, cualquier cosa que hablara del incendio. Encontré una sola noticia de 1979. An incendio destruye orfanato rural. 8 niños desaparecidos. Al pie del artículo había una lista con los nombres de los pequeños, pero el último nombre estaba tachado. No se podía leer. Tomé la hoja y la guardé. Sabía que tenía que regresar al parque una última vez, no para escapar, sino para encontrar su nombre. Volví al parque una semana después. Llovía, como si el cielo mismo tratara de advertirme. Las gotas golpeaban el parabrisas con un ritmo lento, hipnótico. No quería hacerlo, pero algo dentro de mí no me dejaba otra opción. Sabía que si no lo hacía, ella no me dejaría en paz. Cada noche la sentía más cerca, como si se colara entre mis sueños. Su voz, su risa, su columpio moviéndose una y otra vez. Cuando llegué al pueblo, el aire olía a tierra mojada y óxido. El parque estaba igual que siempre, viejo, podrido, vivo. Apenas crucé la reja oxidada, el viento se detuvo. Todo quedó en silencio. Ni el canto de un pájaro, ni el zumbido de los insectos. Solo yo y el columpio azul balanceándose lentamente. Cada paso sonaba hueco sobre el suelo encharcado. Frente al columpio, clavado en la tierra, había un pedazo de madera con algo tallado. Me arrodillé para verlo mejor. Era una inicial N. Pasé los dedos por la superficie. La madera estaba vieja, podrida, pero aún conservaba la forma de una cruz improvisada. Debajo de la letra, casi borrada, podía leerse una palabra: esperanza. El nombre me atravesó la mente como un eco: esperanza. Entonces, una ráfaga de aire helado me hizo perder el equilibrio. Caí hacia atrás. Cuando levanté la mirada, ella estaba allí, de pie, frente al columpio. Su vestido blanco se movía con la brisa, pero su cabello mojado cubría su rostro. Así me llamaba, dijo pero me olvidaron. Su voz era un susurro que se mezclaba con el viento. Quise volver, continuó, pero todos se fueron a mí, dejaron aquí. Bajo el columpio, el suelo comenzó a temblar. La tierra se abrió lentamente, mostrando raíces oscuras y trozos de madera quemada. Y entonces lo vi, un pequeño ataúd, partido a la mitad, cubierto de barro. Dentro, una muñeca. No era una muñeca, era ella, o lo que quedaba de ella. El aire se volvió insoportable. Un olor a humo y carne quemada llenó
todo. Esperanza levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de ceniza. Sus ojos vacíos pero brillaban con una tristeza infinita. ¿Por qué me dejaron sola?, preguntó. No supe qué decir. Las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Yo? No lo sé. Balbuceé. No te conocía. Ella dio un paso hacia mí. Cada paso dejaba una marca de ceniza en el suelo. Si me conocías, dijo. Jugábamos juntos. Negué con la cabeza, pero en ese momento una imagen se formó en mi mente. Yo, de niño, riendo, corriendo por el parque, empujando un columpio, el mismo columpio azul, y una niña de vestido blanco, riendo conmigo. Me quedé paralizado. No podía ser. Eso no puede ser real. Esperanza sonrió, pero su sonrisa no era humana. Prometist. No era. Las cadenas del columpio se sacudieron con fuerza. El viento volvió a soplar y el cielo se oscureció. Las luces de los postes se encendieron solas, una por una. De pronto escuché voces de niños riendo, corriendo alrededor del parque. No podía verlos, pero los sentía. Estaban allí, jugando, repitiendo el mismo ciclo. Esperanza extendió la mano. Venezuela, juguemos otra vez. Retrocedí. No. Susurré. Ya no soy un niño. Su rostro cambió. Su piel comenzó a agrietarse, a romperse en pedazos. Detrás de las grietas, algo oscuro se movía como humo vivo. Entonces quédate conmigo para siempre, dijo. Todo se volvió negro. Desperté horas después, tirado frente al columpio. Era de día y el parque estaba completamente vacío, pero algo había cambiado. El columpio estaba inmóvil y el suelo donde antes estaba la cruz con el nombre Esperanza había sido removido. Había una caja de madera pequeña, medio enterrada. La saqué con cuidado. Dentro un cuaderno. Era el mismo tipo de cuaderno que el diario de Ernesto, pero más antiguo. Abrí la primera página. La letra era torpe, infantil. Me llamo Esperanza. Si alguien encuentra este libro, por favor, no me olvides. Pasé las páginas y cada una contaba fragmentos de su vida en el orfanato. Pequeñas historias, juegos, nombres de otros niños. Pero en las últimas hojas, el tono cambiaba. Hay un olor raro. Dicen que es el fuego de la cocina, pero no se apaga. Las paredes se calientan. Los mayores gritan. No puedo salir. Todo arde. La última línea estaba escrita con tinta corrida. No quiero quedarme sola. Sentí un nudo en el estómago. Cerré el cuaderno y lo guardé. De pronto, una sombra se movió detrás de los árboles. Giré, pero no vi a nadie. Solo el sonido del metal crujiendo lentamente. El columpio se movía otra vez. Te recordé. Dije en voz baja. El aire cambió. Por primera vez, el columpio se detuvo por completo. Pensé que todo había terminado, que al decir su nombre, su alma encontraría paz. Pero me equivoqué. Esa noche, en el hotel del pueblo, mientras revisaba las notas y los diarios, escuché un golpe seco en la ventana. Fui a mirar y allí estaba Esperanza, parada bajo la lluvia, sosteniendo el cuaderno en sus manos. Su rostro goteaba agua negra y en sus ojos había algo nuevo. Odio, me recordaste, dijo. Ahora no puedo irme sola. El cristal estalló. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el hotel, estaba en el parque.
de pie frente al columpio. Las luces del amanecer apenas se filtraban entre los árboles. Mi ropa estaba empapada y el cuaderno seguía en mi mano. Entonces lo entendí. No se trataba solo de recordarla, se trataba de que cada vez que alguien la recordaba, ella regresaba. El parque no la retenía, la llamaba. Y ahora que la historia había vuelto a ser contada, el ciclo se reiniciaba. Desde el fondo del parque, algo se movió. 8 sombras pequeñas caminaban hacia mí, rodeándome. Cada una tenía el rostro cubierto de hollín y en sus ojos brillaba un reflejo pálido. «Jugamos todos juntos ahora», dijo una de las voces. El suelo se abrió bajo mis pies. Caí durante lo que pareció una eternidad, hasta que el sonido del columpio me despertó otra vez. El viento soplaba. El columpio azul se movía suavemente y en su asiento un nuevo trozo de madera había sido clavado, entallado a mano. Samuel siempre había evitado volver a aquel parque, un lugar que en su infancia fue sinónimo de risas. Ahora guardaba un silencio denso. Llevó. Mientras caminaba por los senderos cubiertos de hojas secas, sus ojos se fijaron en un viejo columpio azul, el único que se mecía lentamente sin que nadie lo empujara. Al acercarse, vio un nombre grabado toscamente en la madera: Ana Esperanza. Apenas susurró el nombre cuando una brisa helada le erizó la piel. De repente, frente a él, se materializó la figura de una niña. Su piel era casi transparente. Su vestido blanco parecía hecho de niebla y sus ojos contenían toda la soledad del mundo. Era Esperanza. Detrás de ella aparecieron más niños. Un coro de susurros espectrales que llenó el aire. «Prometiste jugar con nosotros para siempre», decían al unísono, con voces que sonaban como el viento entre los árboles. El parque ya no era un lugar de juegos, sino una prisión de recuerdos olvidados. Samuel recordó. Era un niño del orfanato cercano y ellos, sus amigos, el día que lo adoptaron, les prometió que volvería al día siguiente. Una promesa rota. El cuidador del orfanato lo había encontrado una vez, hablando solo junto al columpio azul. Le advirtió que no todos los amigos del parque eran de este mundo, que las promesas hechas aquí ataban las almas. Ahora, 30 años después, Samuel entendió. El columpio no era solo un juego, era un ancla entre el mundo de los vivos y el de los recuerdos. Su promesa incumplida había condenado a Esperanza y a los demás a repetir eternamente su espera. Cada crujido del columpio era el eco de su corazón roto. Así que, si alguna vez te encuentras en un parque solitario y ves un columpio meciéndose solo, hazme caso, aléjate. No te acerques para leer el nombre que pueda tener grabado y, sobre todo, nunca prometas quedarte. Hay promesas que, una vez rotas, te perseguirán más allá de la vida. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato. Nos vemos en el próximo video. Durante Ecos. Nadie volvió a hablar del parque. El municipio lo declaró terreno contaminado y las autoridades colocaron una cerca de hierro oxidado alrededor. A nadie debía entrar, nadie debía saber. Pero las historias se filtraron igual. Los viejos del pueblo comenzaron a hablar de luces que aparecían en la madrugada, del sonido metálico del columpio que se movía solo incluso sin viento, y de una figura blanca que se balanceaba bajo la luna. Los jóvenes, incrédulos, entraban por curiosidad. Querían probar
porque no existían los fantasmas. Algunos filmaban con sus celulares, subían videos, pero todos terminaban igual con los ojos vacíos, con los labios murmullando el mismo nombre, Esperanza. Años después, un grupo de investigadores paranormales decidió entrar. Querían grabar un documental sobre los lugares más malditos del país. Llegaron al parque con cámaras, linternas y grabadoras. Uno de ellos, un hombre alto de barba espesa, se presentó ante la cámara. Dicen que este parque fue cerrado después de un incendio en un orfanato cercano, explicó, pero las autoridades nunca confirmaron los hechos. Hoy intentaremos descubrir si los rumores son ciertos. La cámara captó el parque en árboles desnudos, bancas corroídas por el óxido y en medio de todo, el columpio azul. Se acercaron lentamente. El viento era inexistente, pero el columpio se movía. ¿Ves eso?, dijo uno de ellos, nervioso. Está moviéndose solo. El líder del grupo intentó racionalizarlo. Debe haber una corriente de aire, pero cuando midieron la temperatura, el aire estaba inmóvil, ni una brisa. El sonido del metal chirriando se volvió más fuerte. Entonces, en el audio se escuchó algo, alguna voz infantil. ¿Quieres jugar conmigo? Las cámaras se sacudieron. Uno de los técnicos gritó. El foco de su linterna captó una silueta pequeña justo detrás del columpio. Una niña con un vestido blanco y el cabello negro pegado al rostro. La grabación terminó en ese instante. El material nunca se transmitió. El equipo fue encontrado al amanecer a metros de la entrada. Todos estaban vivos, pero ninguno recordaba haber entrado. Solo uno de ellos, el camarógrafo, seguía repitiendo en voz baja una frase. No debía prometerlo. No debía prometerlo. Los años pasaron, pero el parque seguía allí, abandonado, pero no vacío. Cada tanto, alguien juraba ver el columpio moverse desde la carretera o escuchar risas infantiles entre los árboles. Un periodista local, intrigado por las historias, decidió investigar. Su nombre era Raúl Martínez. Raúl era escéptico, amante de los misterios, pero enemigo de lo sobrenatural. Pensaba que todo tenía una explicación, hasta que encontró el cuaderno. Sí, el cuaderno de Esperanza. Había sido hallado entre los restos de la vieja casa, donde el narrador de esta historia, Samuel, había vivido. Nadie sabía cómo había llegado allí. Raúl lo leyó completo y algo cambió en él. Comenzó a soñar con el parque, con el sonido de las cadenas, con risas que lo despertaban a mitad de la noche. Intentó ignorarlo, pero los sueños se volvieron más reales. El último sueño fue distinto. En él estaba frente al columpio y una voz le susurró al oído: no me dejes sola otra vez. Despertó con las manos cubiertas de ceniza y supo que tenía que ir. Raúl llegó al parque en una madrugada fría de diciembre. Llevaba una cámara, una linterna y el cuaderno. Al cruzar la reja, todo el entorno cambió. El cielo se volvió gris, los árboles crujieron y una neblina espesa cubrió el suelo. El columpio estaba allí, esperándolo, balanceándose suavemente. Solo quiero entender, dijo Raúl. Dejó la cámara encendida y se acercó. Colocó el cuaderno sobre el asiento. Este lugar merece descansar, susurró. Por un momento el viento pareció detenerse. Todo se quedó quieto y luego un suspiro. El cuaderno se abrió solo. Las páginas pasaron rápido hasta detenerse en la última. Una línea nueva había aparecido. Gracias por recordarme. Raúl dio un paso atrás, con el corazón latiendo con fuerza, pero antes de poder moverse,
algo lo agarró del brazo, una mano pequeña, fría como el hielo en esperanza. «Ya no tengo miedo», dijo ella. Su cuerpo comenzó a desvanecerse, convertido en polvo de ceniza. El columpio se detuvo. Por primera vez, el parque quedó en silencio absoluto. Raúl cayó de rodillas en el aire. Volvió a sentirse normal. La niebla se disipó. Grabó su salida. En la cámara, el parque parecía un sitio común, viejo, oxidado, sin nada sobrenatural. Pero al llegar a su casa y revisar el video, algo lo heló por completo. En los últimos segundos, cuando salía por la reja, se veía claramente el columpio moviéndose otra vez. Y sobre el asiento, el cuaderno abierto. En la última página, una frase más había aparecido: «Ahora tú conoces mi historia, cuéntala». Why Asilo. Raúl publicó su reportaje, narrando cada detalle, incluyendo la historia del orfanato, el incendio, la niña olvidada y el columpio azul. El video se hizo viral. Millones de personas lo vieron. Días después, comenzaron a llegar mensajes. Personas de distintos lugares aseguraban escuchar un columpio moviéndose frente a sus casas por la noche. Algunos incluso decían haber soñado con una niña vestida de blanco pidiendo que no la olvidaran. El fenómeno se extendió y el parque, que había permanecido oculto por décadas, comenzó a recibir visitantes otra vez. A los que entraron no regresaron igual. Un hombre fue hallado al borde de la carretera, repitiendo una sola palabra una y otra vez: esperanza. El parque sigue allí, envuelto en maleza, cubierto de historia y silencio. Pero los que lo conocen saben la verdad, no importa cuántos años pasen. El columpio nunca deja de moverse. Y si algún día pasas cerca y escuchas el metal chirriar, no mires, no digas su nombre y nunca intentes detenerlo, porque si lo haces, una voz te susurrará desde el vacío: prometiste quedarte. Entonces el viento se detendrá y tú también serás parte del juego. El parque no olvida. El fuego nunca se apagó. YL sigue moviéndose. Dicen que las historias más peligrosas no son las que se cuentan, sino las que te recuerdan. Desde que escuchaste esta, ¿ya formas parte de ella? No lo sabes todavía, pero ¿el parque ya te reconoció? Sí, a ti, Annie, porque los que escuchan su historia hasta el final son los únicos capaces de hacerlo despertar. Te explicaré algo que Raúl nunca alcanzó a publicar, algo que descubrió en los últimos días antes de desaparecer. Después de que su reportaje se hizo viral, comenzó a recibir mensajes extraños. No eran comentarios ni amenazas, eran frases cortas enviadas desde cuentas sin nombre, sin foto, sin origen. El columpio se mueve otra vez. La oí reír bajo mi ventana. No estoy solo, Raúl. Trató de ignorarlos. Pensó que era una broma, pero una noche, mientras revisaba su computadora, escuchó un sonido metálico viniendo desde el balcón. El sonido era suave, rítmico, como el de una cadena oxidada moviéndose en el viento. Se levantó, caminó lentamente, abrió la cortina. Uno solo colgado del techo del balcón, balanceándose sin razón. Raúl no tenía hijos, no tenía sobrinos, nadie más vivía en su apartamento. Esa noche escribió su último correo. Decía solo 3 palabras. Ella me encontró, nunca más volvió a escribir. La policía encontró el departamento vacío. No había signos de violencia, solo un cuaderno abierto sobre la mesa, con una línea nueva escrita en tinta fresca.
por quedarte conmigo. Lo más inquietante fue lo que pasó después. Semanas más tarde, los videos del reportaje desaparecieron de todas las plataformas. Cuentas eliminadas, copias borradas, enlaces caídos. Pero algo extraño empezó a suceder en redes. Fragmentos del audio reaparecieron en videos nuevos. Usuarios distintos, de países distintos, reportaban el mismo fenómeno. Una risa infantil grabada sin explicación. Un columpio moviéndose en parques vacíos. Los expertos en sonido coincidieron en algo. En todos los audios tenían un mismo patrón de fondo. Un susurro que, al ralentizarlo, repetía las palabras: «Am prometiste no irte no». También lo escuché. Durante días, traté de convencerme de que era una coincidencia. Pero anoche, al volver a escuchar la grabación original, noté algo. Al final, cuando el narrador dice «no pronuncies su nombre», una voz responde muy bajito, casi imperceptible: «Ya lo hiciste», rebobina la voz. Estaba allí. No era un error de edición. Era real. Y luego, mientras escribía estas líneas, algo cambió. La temperatura de la habitación bajó de golpe, el viento se detuvo y desde afuera, desde el parque del barrio, escuché un sonido que me paralizó el alma. El chirrido del metal, el vaivén lento de un columpio. Me asomé a la ventana. El parque estaba vacío, pero el columpio se movía. Esta no es una historia inventada. Los nombres cambiaron, los lugares se perdieron, pero el eco de lo que ocurrió sigue repitiéndose. El fuego que consumió aquel orfanato dejó algo más que cenizas. Dejó presencias, recuerdos, almas sin descanso que buscan a quienes las escuchen. Cada palabra pronunciada, cada historia narrada es una puerta que se abre un poco más. Y ahora, tú la abriste. No te preocupes, aún estás a salvo. Pero si esta noche escuchas un sonido metálico, si sientes que algo se balancea sin viento, si el silencio se vuelve demasiado profundo, no mires, porque si la ves, no podrás olvidarla. Y si no puedes olvidarla, ella te recordará. A veces me pregunto cuántos somos ahora. ¿Cuántos nerdors? ¿Cuántos oyentes? ¿Cuántos curiosos atrapados en la misma historia? Quizás tú seas el siguiente en contarla. Quizás ella te elija para mantener vivo su recuerdo. Porque eso es lo que necesita: ser recordada, ser nombrada, ser oída. Por eso, si decides repetir esta historia, hazlo con cuidado. No digas su nombre en voz alta. No lo digas más de una vez, porque cada vez que lo haces, el columpio se mueve. Y cuando el columpio se mueve, alguien nuevo despierta. El parque sigue allí, en algún punto del mapa, invisible para la mayoría. No figura en registros, ni en planos, ni en documentos oficiales pero existe entre los pueblos olvidados, donde las risas de los niños se confunden con el viento. Dicen que en noches sin luna, si caminas lo suficiente, puedes escucharlo antes de verlo en el chirrido. El eco de una promesa rota. Y al llegar, encontrarás dos figuras sentadas en los columpios: una niña de cabello negro y vestido blanco, y un niño que sonríe con tristeza. Ambos te mirarán en esperanza y Samuel. Ella te dirá: ¿quieres jugar conmigo? Y tú, sin saber por qué, dirás que sí. El columpio se moverá, el aire se detendrá y la historia volverá a comenzar. Así termina la historia del parque maldito, o al menos eso quiero creer, porque mientras escribo esto, escucho un sonido afuera, uno que no debería estar ahí, an chirrido, an metal en ritmo. El columpio se mueve otra vez
No. Hey Vintot. No. Hey Nadie. Solo el eco de su voz. Suave, dulce, inevitable. Gracias por quedarte conmigo. Y entonces lo entiendo. No era su historia la que estaba terminando. Era la mía en sí. Llegaste hasta aquí. Ya no eres un oyente. Eres parte del parque. Cada vez que alguien escuche tu voz contando esta historia, ella estará un poco más cerca. Y.L. Columpio inevitablemente volverá a moverse, porque la historia no muere, solo cambia de narrador. Y ahora, el narrador es tú.